No atraes lo que deseas mientras duermes, atraes lo que eres cuando ya no dudas, y sostienes esa certeza, incluso con los ojos cerrados. Al principio, no lo notas. No hay una luz que se encienda, ni un cartel que diga, todo ha comenzado. Es más sutil. Es como una voz que no viene de la mente, sino de algo más profundo. Una especie de temblor interior que no duele, pero que remueve. Algo dentro de ti empieza a moverse, como si despertaras de un sueño donde habías olvidado quién eras. A veces llega durante la noche, entre sueños. Otras, en el silencio de una tarde cualquiera, mientras miras por la ventana y todo parece igual, pero tú no lo sientes igual. Es entonces cuando la realidad, tal como la conocías, comienza a resquebrajarse. No como una destrucción, sino como una apertura. Como si lo que habías llamado vida hasta ahora hubiera sido solo el prólogo. Y eso que se abre es tu alma. No como idea romántica, sino como la parte de ti que nunca ha dormido, que nunca ha olvidado, que siempre ha sabido. Esa parte que no razona en palabras, sino que vibra en certeza. La mayoría de nosotros hemos sido entrenados para ignorarla. Desde niños, aprendimos a desconectarnos del cuerpo, a dudar de la intuición, a medir nuestro valor en función de resultados, esfuerzo y validación externa. Aprendimos que la abundancia debía ganarse, y que el descanso era una pausa entre batallas, no una tecnología de creación. Pero aquí comienza algo nuevo. No un nuevo método. No otra promesa de éxito. Sino un retorno a lo esencial. Un espacio donde se te revela algo que no muchos están listos para ver, que la verdadera creación no ocurre cuando estás despierto y luchando, sino cuando estás dormido y abierto. ¿Suena paradójico? Tal vez. Pero es así como funciona el campo cuántico. No responde a lo que piensas, sino a lo que eres. Y tú, en lo más profundo, eres vibración. Eres un cuerpo energético habitado por una conciencia eterna. Y mientras duermes, cuando tu mente se rinde, cuando tus defensas bajan, cuando el control se apaga, tu señal se vuelve más pura, más directa, más poderosa. Fue lo que le ocurrió a Sofía, una mujer que no sabía que estaba despertando. Tenía una vida normal, aunque cargada de ansiedad silenciosa. No se quejaba. Trabajaba, cumplía, agradecía. Pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía como si una parte de ella desapareciera en un pozo. Hasta que un día, ya sin buscar nada, dejó de resistirse. En vez de dormirse preocupada por el mañana, simplemente se permitió respirar y agradecer sin motivo. Esa fue su primera siembra. No visualizó nada grandioso. Solo reconoció que estaba viva, que podía sentir el aire en su pecho, que no necesitaba hacer nada más que estar presente. No lo supo entonces, pero esa noche, su frecuencia cambió. Y el campo, que nunca duerme, empezó a responder. Días después, una oportunidad inesperada llegó. No fue mágica. Fue sutil. Una conversación, una propuesta, una sincronía. Pero ella estaba diferente. Ya no lo necesitaba. Ya no venía desde la urgencia. Estaba disponible. Y eso es todo lo que se necesita. Porque tú no atraes lo que deseas. Atraes lo que tu cuerpo está preparado para recibir sin tensión. Atraes lo que tu campo puede sostener sin miedo. Atraes lo que tu vibración ya considera natural. Por eso este audiolibro no es una lista de técnicas. Es una memoria despertada. Es un espacio para volver a ti. Para recordar que el Creador nunca ha estado afuera. El Creador no duerme, porque tú, el verdadero tú, nunca ha estado desconectado de su poder. Dormir ya no es un escape. Es un regreso. Y esta vez, vas a regresar distinto. Porque esta vez, vas a dormir como quien siembra. Y despertar como quien ya ha recibido. Hay una verdad silenciosa que sostiene toda manifestación: el cuerpo nunca miente. Puedes pensar abundancia, puedes decir yo merezco, puedes visualizar éxito,
Pero si tu cuerpo vibra tensión, miedo o agotamiento, esa es la señal que el universo recibe. No porque el universo te juzgue, sino porque el universo responde a lo que emites, no a lo que repites. Y es que durante el sueño, cuando crees que no estás haciendo nada, es cuando tu emisión energética se vuelve más pura, más honesta, más transparente. La mente consciente, con todas sus estrategias y sus capas de autoengaño, se apaga. Y entonces queda el cuerpo. El cuerpo con su respiración, con su pulso, con su memoria emocional profunda. El cuerpo que ha almacenado cada miedo no expresado, cada deuda emocional, cada impulso reprimido, cada caricia no recibida. Ese cuerpo es el que habla con el campo cuántico mientras duermes. Por eso, no se trata de qué tanto sabes sobre manifestación. Se trata de cuánto de eso puede sostener tu sistema nervioso sin entrar en resistencia. Si piensas en riqueza pero tu abdomen se contrae, si deseas abundancia pero tu mandíbula está rígida, si afirmas merecimiento pero duermes con el pecho apretado, entonces, por más noble que sea tu intención, tu campo emite una frecuencia contradictoria. Y el universo no se contradice, solo sigue el ritmo más fuerte. Y ese ritmo, la mayoría de las veces, es el del cuerpo. Esto no es una condena. Es una invitación, una apertura. Porque si comprendes esto, entonces dejas de luchar, dejas de forzar, y comienzas a reeducar el cuerpo como canal de lo que sí deseas manifestar. Tu cuerpo puede ser un obstáculo, o tu más grande aliado. Y la diferencia está en lo que le enseñas cada noche. Antes de dormir, la mayoría se lleva el día puesto. En lugar de cerrar ciclos, el cuerpo se acuesta cargado de pendientes, de alertas encendidas, de angustias no reconocidas. Se apagan las luces, pero no se apaga la vibración. El cuerpo sigue disparando cortisol, sigue escaneando amenazas invisibles, sigue rumiando. En ese estado, pedirle al subconsciente que manifieste abundancia es como intentar sembrar semillas sobre roca, no hay tierra fértil. Entonces, ¿cómo convertir el cuerpo en tierra fértil? Con algo tan simple y tan poderoso como presencia y respiración. No necesitas meditar durante horas. No necesitas rituales complejos. Lo que tu cuerpo necesita es sentirse seguro otra vez. Sentirse permitido. Sentirse contenido. Y eso se logra con prácticas breves pero profundas, que informan al sistema nervioso que ya no necesita estar a la defensiva. Una de ellas es este pequeño gesto. Antes de dormir, lleva ambas manos al pecho. No con fuerza, sino como quien se acompaña. Siente el calor. Siente el peso. Cierra los ojos. Y sin buscar cambiar nada, observa tu respiración. ¿Es agitada? ¿Es superficial? ¿Es ausente? No intentes corregir. Solo siente. Ese acto de estar contigo, sin exigencia, es una señal poderosa para el subconsciente. Le dice, aquí no hay lucha. Le dice, puedes descansar. Le dice, la abundancia no es una amenaza. Y en ese estado, puedes empezar a sembrar. No desde el deseo, sino desde la disponibilidad. No desde la necesidad, sino desde la rendición. Porque el cuerpo relajado emite sin distorsión. Y lo que emite, se convierte en frecuencia dominante. Y lo que se sostiene como frecuencia dominante, organiza la materia a su alrededor. Sofía, que ahora comenzaba a notar pequeños cambios en su vida desde que dejó de resistirse, aprendió esto por experiencia. Comenzó a acostarse temprano no por disciplina, sino por respeto a su canal. Cambió la costumbre de cerrar el día con el móvil por el hábito de cerrar el día consigo misma. A veces escribía una frase breve. Otras veces, solo respiraba hasta que su cuerpo dejaba de correr. Y noche tras noche, algo sutil cambió, el insomnio desapareció. No porque forzara el sueño, sino porque su cuerpo ya no estaba huyendo. Y con ese nuevo estado de reposo, también comenzaron a llegar ideas, propuestas, conversaciones que antes no aparecían. El campo, por fin, tenía una señal clara que seguir.
Y eso es lo que ahora está disponible también para ti. No necesitas un plan perfecto. Solo necesitas empezar por algo muy sencillo. Volver al cuerpo cada noche como quien vuelve a casa. Porque mientras tú duermes, tu cuerpo sigue emitiendo. Y el universo sigue escuchando. Existen dos maneras de visualizar antes de dormir. Una es la que nace del deseo. Imaginas lo que te gustaría tener, lo que aún no ha llegado, lo que sientes que te falta. Construyes imágenes hermosas, pero en el fondo hay ansiedad, urgencia, expectativa. Tu cuerpo está tenso, tu mente quiere controlar el proceso. Esa visualización, aunque parezca positiva, emite carencia. Porque no vibra en ya es, sino en aún no está. La otra forma es radicalmente diferente. No se basa en la necesidad, sino en la certeza. No visualizas para que algo ocurra, sino porque ya estás vibrando en ello. No fabricas un sueño, sino que recuerdas una realidad que ya te pertenece en el plano energético. Esa segunda forma es la que transforma tu campo. Porque el campo no responde a lo que imaginas, sino a lo que puedes sentir como real sin esfuerzo. Y ese es el arte, sentir sin forzar. Ver sin buscar. Reconocer sin perseguir. ¿Cómo se hace esto? No se trata de construir castillos mentales. Se trata de evocar una versión de ti que ya vive en coherencia con lo que deseas manifestar. No importa si no sabes cómo llegó ahí. Lo importante es que puedas habitar por unos minutos esa identidad energética. Imagina esto. Estás acostado, el cuerpo ya ha soltado el día. Tu respiración es más lenta. No hay prisa. Y de repente, en esa calma, visualizas un momento. No es grandioso. No es una escena espectacular. Es algo simple, pero profundamente real. Te ves en una conversación donde no hay temor al dinero. Te ves firmando algo que te genera expansión, no tensión. Te ves caminando por un espacio que resuena con tu abundancia, sin tener que demostrarle nada a nadie. Y sobre todo, sientes que estás en paz con eso. Esa paz es la señal. Esa tranquilidad es la frecuencia. Porque no estás deseando. Estás recordando. Estás reconociendo lo que ya vibra en tu campo, aunque aún no lo veas con los ojos físicos. Y esa sensación, si se sostiene durante algunos minutos antes de dormir, sin tensión, sin apuro, se convierte en una semilla vibracional poderosa. El subconsciente, que ya está permeable, no la cuestiona. El cuerpo, que ya está relajado, no la rechaza. El campo, que nunca duerme, la registra como una señal coherente. Y esa señal comienza a organizar eventos, personas, ideas, caminos. No porque tú los fuerces, sino porque la realidad responde a la identidad que tú sostienes al nivel más profundo. Sofía comenzó a practicar esto de forma orgánica. No se sentaba con afirmaciones largas. Solo se entregaba, cada noche, a unos minutos de conexión con esa versión de ella que ya no temía al recibir. No sabía cómo iba a cambiar su economía. No tenía todos los datos. Pero sí tenía algo más poderoso, una vibración estable. Y con eso bastaba. Porque lo que visualizas con el cuerpo tenso, se pierde. Lo que visualizas con el cuerpo abierto, se imprime. Entonces, la próxima vez que te acuestes, no intentes manifestar. No entres en modo creador ansioso. No preguntes si funciona. Solo elige sentir una escena sencilla que encarne tu abundancia, como si ya estuviera ocurriendo. Y luego, duérmete dentro de ella. Esa es la clave. No visualizar para que suceda, sino dormir como si ya hubiese sucedido. Sin urgencia, sin apego, sin tensión. Porque así es como se planta la semilla cuántica. Y lo que se siembra con paz, germina con poder. Dormiste con intención. Sembraste una imagen. Relajaste el cuerpo. Te entregaste a la frecuencia de recibir, de merecer, de simplemente ser. Y ahora, amanece. Lo que hagas en los primeros 5 minutos tras abrir los ojos puede ser más poderoso que cualquier afirmación del resto del día.
porque al despertar, todavía estás dentro del campo del subconsciente. Aún no ha entrado del todo la mente lógica. Estás en un estado transitorio, donde la vibración de la noche aún late, aún se siente, aún te pertenece. Y si eres consciente, puedes convertir ese momento en una extensión de tu poder creador. Pero si no lo eres, ese umbral puede perderse. Y con él, la coherencia que habías logrado. Piénsalo, ¿qué es lo primero que haces al abrir los ojos? ¿Tomas el teléfono? ¿Revisas notificaciones? ¿Piensas en tus pendientes? ¿Vuelves al peso del día anterior? Si es así, no estás despertando. Estás cayendo. Volviendo a conectar con la frecuencia que te aleja de lo que sembraste. Porque el cuerpo retoma la última señal dominante. Y si esa señal es preocupación, juicio, rutina automática, entonces el campo reorganiza su respuesta en torno a eso. Pero aquí tienes una opción. Una práctica tan simple como poderosa. Cuando abras los ojos, no te levantes aún. Quédate ahí, respirando con suavidad. Recuerda, sin esfuerzo, la imagen que sembraste anoche. No tienes que reconstruirla. Solo evocar la emoción que te dejó. Tal vez era calma. Tal vez confianza. Tal vez expansión. Sostén esa vibración por unos segundos. Permite que ese recuerdo energético se vuelva tu primer pensamiento. Y desde ahí, di algo muy simple, en silencio o en voz baja. Sigo disponible. Esas dos palabras son una declaración vibracional. Le dicen al campo, no he cerrado mi señal. No he regresado al viejo yo. Estoy aquí, sosteniendo. Y desde esa energía, te levantas. No como quien inicia otro día más, sino como quien continúa una creación iniciada en lo invisible. Recuerda esto. El universo no responde al día de la semana, ni a lo que tienes que hacer, ni a cuántos mensajes tienes en el móvil. El universo responde a la primera señal que emites al volver al mundo consciente. Y esa señal la defines tú. Sofía descubrió esto por ensayo y error. Durante semanas logró dormir en calma, pero al despertar se dejaba arrastrar por la rutina. Empezaba bien, pero al cabo de una hora ya había olvidado todo. Entonces cambió. Colocó una nota junto a la cama que decía, no hables con el mundo hasta hablar contigo. Eso fue suficiente. Dejó el móvil de lado. Se quedaba unos minutos conectando con su cuerpo, con su visualización, con su energía. Y con el tiempo, sus decisiones durante el día comenzaron a alinearse con esa frecuencia. No forzaba. No reaccionaba. Elegía desde otro lugar. Y eso fue lo que más aceleró sus manifestaciones, la continuidad vibracional. No el ritual nocturno perfecto, sino el compromiso matutino con lo que ya había sembrado. Tú puedes hacer lo mismo. Porque no se trata de cuánto tiempo tengas, sino de cómo decides cruzar el umbral del despertar. Si lo cruzas dormido, perderás lo que tu alma sembró. Si lo cruzas consciente, ya no hay retroceso. La frecuencia se ancla. Y cuando la frecuencia se ancla, el campo obedece. Has dormido como creador. Has sembrado con intención. Has despertado con presencia. Pero ahora, estás de vuelta en el mundo. Tráfico. Correo electrónico. Facturas. Personas que no están vibrando como tú. Opiniones ajenas. Viejos automatismos. Es aquí donde la verdadera práctica comienza. Porque la frecuencia no solo se siembra, también se protege. Y eso sucede en las decisiones más pequeñas, esas que casi nadie nota, pero que el campo registra con exactitud. La energía que emitiste mientras dormías no se anula al despertar. Al contrario, entra en una etapa más delicada, necesita consolidarse. Y para ello, no requiere rituales nuevos ni afirmaciones constantes. Lo que requiere es que no contradigas durante el día lo que afirmaste mientras soñabas. Porque cada pensamiento, cada reacción emocional, cada elección sutil, habla. Y el universo escucha. El error más común es pensar que la manifestación se logra en los momentos altos del día, cuando visualizas,
cuando meditas, cuando repites una frase poderosa. Pero no es ahí donde ocurre la transformación profunda. La verdadera alquimia sucede en medio de lo común, en cómo respondes cuando algo no sale como esperabas, en qué eliges cuando estás cansado, en cómo te hablas a ti mismo cuando nadie te escucha. ¿Recuerdas lo que sembraste en el sueño? ¿Lo que sentiste al imaginarte viviendo desde la abundancia, sin necesidad de justificarte, sin miedo al recibir? Pues ese estado debe ahora manifestarse en gestos concretos. Porque si dices que estás vibrando prosperidad, pero postergas tomar decisiones que expanden tu vida, estás saboteando tu señal. Si afirmas que mereces, pero no sabes decir que no cuando es necesario, estás diluyendo tu campo. Si sueñas con abundancia, pero sostienes relaciones que erosionan tu energía, el campo no se confunde, simplemente responde. La clave no está en volverse rígido. No tienes que convertirte en un fanático de la vibración perfecta. Lo que se requiere es coherencia mínima, sostenida. Que el 70% de tus gestos vibren en la dirección que has elegido. Que tus elecciones del día no desarmen lo que has tejido durante la noche. Porque lo que se mantiene, crece. Sofía, después de semanas sembrando con constancia, se dio cuenta de algo importante. Durante el día, sin darse cuenta, se boicoteaba. Pensaba que la manifestación debía ocurrir sin ella, como si el universo fuese a entregarle lo que deseaba sin requerir su participación activa. Pero no es así. Ella era el canal. Y un canal mal sintonizado interrumpe la transmisión. Así que hizo algo simple. Comenzó a prestar atención. Cuando algo no le gustaba, se preguntaba, ¿estoy reaccionando como alguien que ya confía? Cuando dudaba, decía en voz baja, sigo en frecuencia. Cuando tenía que elegir, lo hacía desde la versión de sí misma que había evocado durante el sueño. No desde la niña herida. No desde la superviviente. Sino desde la creadora consciente que ya había plantado su semilla. Y entonces la realidad empezó a aflojar. La presión bajó. Las oportunidades llegaron sin dramatismo. No porque ella lo atrajera con fuerza, sino porque ya no lo alejaba con incoherencia. Esto es lo que no te cuentan. No necesitas manifestar con fuerza. Solo necesitas no traicionarte energéticamente durante el día. No volver a la queja. No volver al miedo. No hacer de lo cotidiano un acto automático, sino un acto consciente, aunque sea en lo más mínimo. La forma más sencilla de lograrlo es establecer anclas vibracionales. Pequeños recordatorios, momentos de pausa, gestos que te devuelvan a tu señal original. Un vaso de agua bebido con gratitud. Una respiración consciente antes de responder. Una mano al pecho cuando el mundo se acelera. Son cosas simples. Pero el campo responde a lo simple. Lo que es coherente, crece. Lo que es incoherente, se disuelve. Así que no te preocupes por hacer todo perfecto. Preocúpate solo por no perderte de ti mismo en la maraña del día. Porque tú ya sembraste. Y la vida ya está escuchando. Ahora solo tienes que vivir como quien sabe lo que has sembrado. Cuando comienzas a sembrar con conciencia, algo sutil pero profundo empieza a moverse a tu alrededor. No ocurre con fuegos artificiales. No suena como una campana mágica. Lo que sucede es que el campo empieza a responder. Y lo hace a su manera, no a la tuya. No en el tiempo que tú esperas, ni en el formato que tu ego prefiere. El universo habla un idioma sin palabras, un lenguaje vibracional que solo puede ser comprendido desde la calma. Aquí muchas personas se pierden. Esperan que la señal llegue como una confirmación directa, inconfundible, agradable. Pero el campo no siempre te habla con regalos. A veces te responde con movimientos que parecen desorden, con finales que no buscaste, con personas que se alejan sin previo aviso. Y ahí es cuando la mente entra en pánico y pregunta, ¿por qué esto? ¿Acaso no estaba vibrando bien? Pero lo que no vemos a menudo es que la reconfiguración de tu realidad empieza por limpiar lo que ya no sostiene tu nueva frecuencia.
No puedes traer la nueva versión de ti mismo si sigues sosteniendo las estructuras que resonaban con la antigua. Y cuando tú siembras una nueva señal mientras duermes, una de merecimiento, de abundancia, de expansión, esa frecuencia empieza a empujar hacia afuera todo lo que ya no está en línea. Y sí, a veces eso duele, porque confundimos estabilidad con seguridad. Y muchas veces lo que el universo te quita no es un castigo, sino un permiso energético para avanzar. Pero si no lo entiendes, te saboteas, te cierras, bajas tu frecuencia, desconfías, y vuelves a sembrar miedo. La clave, entonces, está en aprender a leer el movimiento, a observar las señales no como respuestas cerradas, sino como ecos del campo. El campo cuántico no te habla en frases, te responde en forma de eventos, en repeticiones, en intuiciones, en oportunidades disfrazadas de problemas. Por eso, necesitas desarrollar la capacidad de sostenerte incluso cuando no entiendas del todo lo que está pasando. Eso no es pasividad, es madurez vibracional. Es saber que el campo está organizando tu petición de forma precisa, aunque tú aún no veas la arquitectura completa. Porque el campo no se mueve por tus deseos, se mueve por tu frecuencia sostenida. Sofía pasó por esto en carne viva. Luego de semanas de siembras nocturnas y prácticas conscientes, una propuesta laboral que esperaba se cayó. Su primera reacción fue de frustración. Pensó, ¿qué hice mal? Pero en lugar de hundirse, recordó la enseñanza: el campo responde con lo que sostiene tu nueva vibración. Y si algo no se sostiene, es porque no tiene lugar en la frecuencia que has elegido. Días después, sin buscarlo, una nueva propuesta llegó. Una más simple, más libre, mejor pagada. Una que ella no habría considerado antes porque su mente aún no estaba lista para recibir algo tan fluido. Pero ahora sí, porque había dejado de apegarse a la forma. Porque ya no necesitaba entender para confiar. Y esa es la gran diferencia, dejar de interpretar cada suceso como señal de éxito o fracaso. No todo lo que llega es prueba de que estás vibrando alto. Y no todo lo que se cae es señal de que algo hiciste mal. El campo no es lineal. El campo es inteligente. Y tú no estás aquí para adivinar el plan completo. Estás aquí para emitir con claridad. Y luego vivir desde esa claridad sin exigir garantías. Entonces, ¿cómo reconocer una verdadera señal? No porque sea grandiosa, sino porque resuena con paz. Porque hay algo en ti que, aunque no entienda, siente que todo está encajando. Y esa paz, no la euforia, es la verdadera brújula vibracional. Si te mueves desde ahí, el camino se revela. Y lo que parecía caos, se vuelve evidencia. No porque cambió la realidad, sino porque cambió tu lectura. Hay un momento clave en todo proceso de manifestación en el que muchos se detienen, sin saberlo. No porque hayan hecho algo mal, sino porque aún no comprenden que no basta con sembrar la intención. Tampoco es suficiente con visualizar, agradecer o repetir afirmaciones. Lo que transforma, lo que abre verdaderamente las compuertas de lo invisible hacia lo visible, es encarnar la energía del resultado antes de que llegue. Y no es un truco mental. No se trata de fingir. No es un haz como si ya lo tuvieras, con una sonrisa forzada mientras la duda grita por dentro. Es más profundo, más honesto, más físico. Encarnar significa que tu cuerpo, tu voz, tus elecciones, tus silencios y hasta tu forma de caminar emiten la vibración del ya soy eso. Aunque el dinero aún no haya llegado, aunque la llamada aún no se haya producido, aunque nada haya cambiado por fuera, porque el campo cuántico no espera a que veas resultados para confirmar tu frecuencia. El campo responde cuando tu frecuencia se sostiene sin necesitar resultados. Y para eso, hay que comprender algo esencial. La realidad no se adapta a tus deseos, se adapta a tu identidad vibracional. ¿Quién estás siendo cada día? ¿Desde qué lugar tomas decisiones? ¿Desde el yo escaso que espera que algo lo salve?
¿O desde el yo creador que ya se sabe abundante, incluso cuando nada lo demuestra todavía? No se trata de actuar. Se trata de habitar ese estado como quien habita una casa. No porque sea la definitiva, sino porque es la que ya sostiene tu expansión. Y al vivir así, sin drama, sin exigencia, sin necesidad de forzar, empiezas a emitir una señal clara, nítida, coherente. Eso fue lo que Sofía finalmente comprendió. Durante semanas visualizó, respiró, sembró con conciencia. Pero seguía esperando. Esperaba ver un giro inmediato para relajarse, para confiar del todo. Hasta que un día, agotada de esperar, simplemente se dijo: ¿y si ya está todo hecho? No como consuelo, sino como verdad vibracional. Ese día no cambió el mundo, cambió ella. Cocinó distinto. Habló distinto. No por esfuerzo, sino porque ya no estaba vibrando carencia. No preguntaba, ¿cuándo llegará? Solo decía, ya estoy disponible. Y entonces, los reflejos comenzaron a aparecer. Gente nueva. Oportunidades. Dinero que llegaba sin ella haberlo provocado. Nada extravagante, pero todo sincronizado. Porque la materia se organiza cuando dejas de empujar. Cuando ya no vives como quien necesita, sino como quien ya encarna la frecuencia de recibir. Esto no es negación. No es cerrar los ojos ante las circunstancias. Es redefinir quién eres dentro de esas circunstancias. No eres quien lucha. Eres quien elige. No eres quien espera. Eres quien sostiene. Y en esa postura, tranquila, poderosa, invisible, el mundo externo no tiene otra opción que reorganizarse. Entonces, la próxima vez que te preguntes si tu manifestación está cerca, hazte una pregunta mejor. ¿Estoy siendo hoy la versión de mí que ya vive eso que deseo? Y si la respuesta es no, no te juzgues. Solo ajusta. Respira. Camina diferente. Responde distinto. Elige desde el futuro que ya sembraste. No necesitas pruebas. No necesitas aplausos. Solo necesitas no salirte de la frecuencia que ya es tuya. Porque cuando encarnas esa energía, no tienes que perseguir nada. Todo lo demás empieza a llegar solo. Hay un momento inevitable en el camino del creador consciente. No importa cuánto hayas sembrado, cuántas veces hayas respirado con intención, ni cuán bien practiques la coherencia vibracional, en algún punto, lo que sembraste será desafiado. No por castigo, no por error, sino porque el campo necesita confirmar si eres capaz de sostener la señal incluso cuando el mundo aún no la refleja. Ese es el umbral, el puente entre la vieja realidad y la nueva. Y casi siempre es incómodo. Porque las cosas parecen no moverse, o se mueven en dirección contraria. Aparecen viejas emociones. Antiguas relaciones regresan. Sientes impaciencia, dudas, señales confusas. Y entonces la mente grita, lo estoy haciendo mal, ¿no debería haber mejorado todo ya? Pero no, no estás fallando. Estás siendo calibrado. Estás siendo afinado para poder sostener la frecuencia que tú mismo sembraste. Verás, es fácil vibrar en paz cuando todo fluye. Es fácil sentirse abundante cuando llega el dinero, cuando todo encaja. Pero la verdadera transformación no se ve ahí. La verdadera señal de que te has convertido en un canal claro se ve cuando todo fuera de ti grita carencia, y tú eliges no responder con la misma frecuencia. Eso es poder. Y ese poder no se fuerza, se entrena. Día tras día. Pensamiento tras pensamiento. Reacción tras reacción. Sofía se encontró con este momento también. Después de semanas de siembra nocturna, de visualización sentida, de vivir como si ya hubiese recibido, las cosas parecieron desmoronarse. Un acuerdo se cayó. Un viejo miedo regresó. El dinero no entraba como esperaba. Y estuvo a punto de volver atrás, de declararse vencida. Pero algo en ella, más profundo que el miedo, le susurró, ¿y si esto es parte del proceso? Ese día, en lugar de luchar, se quedó quieta. No reaccionó. Solo observó.
Siguió con su rutina. Se preparó el desayuno con el mismo cuidado. Agradeció, aunque no sintiera ganas. No como acto hipócrita, sino como una declaración vibracional. Ese fue el giro. Porque el campo no busca obedecerte. Busca confirmarte. ¿Eres lo que dices que eres, solo cuando es fácil? ¿O también cuando todo en lo externo parece contradecirte? Ahí es donde se forja la señal estable. Ahí es donde se define tu nueva identidad. No en los momentos altos, sino en el silencio. En la incertidumbre. En ese espacio donde aún no ves, pero decides no bajar tu frecuencia. Y eso es algo que nadie puede hacer por ti. No puedes delegarlo. No puedes simularlo. Solo puedes habitarlo. La paradoja es esta. Cuando sostienes la vibración en medio de la nada deja de ser vacía. Se convierte en campo fértil. Y desde ahí, la manifestación comienza a filtrarse por las grietas del mundo que conocías. Pero no llega como castigo por tu paciencia. Llega como reflejo de tu madurez vibracional. Porque al sostenerte ahí, ya no eres el que espera. Eres el que ya vibra en lo que pidió. Y cuando llegas a ese punto, el universo no tiene opción. Tiene que responder. A veces, después de sembrar con claridad, de sostener la frecuencia incluso cuando el entorno parece indiferente, lo único que queda por hacer es dejar de esperar. No como un acto de resignación, sino como una expresión absoluta de confianza. Porque todo proceso de creación consciente alcanza un punto en el que pensar demasiado en el resultado comienza a alejarlo. Y no porque haya algo mal en el deseo, sino porque la insistencia genera fricción. Querer que ocurra ya, querer ver pruebas, querer confirmar que tu práctica está funcionando, es muchas veces el gesto vibracional que bloquea el flujo que ya estaba en camino. Este es un punto delicado para muchos, porque se nos ha enseñado que si no vigilamos, si no controlamos cada detalle, si no intervenimos todo el tiempo, algo puede salir mal. Pero en el campo cuántico, esa lógica no aplica. El control es una frecuencia basada en la desconfianza. Y donde hay desconfianza, hay distorsión. Por eso, una de las etapas más importantes de la manifestación ocurre cuando sueltas el resultado por completo. Cuando dejas de buscarlo. Cuando ya no estás midiendo si funciona o no funciona. Cuando tu vibración no necesita más demostraciones. Es ahí donde la energía empieza a fluir con libertad. Porque tu canal está limpio. Ya no hay ansiedad. Ya no hay urgencia. Solo hay disponibilidad. Y esa disponibilidad es, en sí misma, una señal muy poderosa para el campo. Porque ahora estás diciendo, sin palabras, que ya no necesitas forzar la llegada de nada. Que puedes sostener la vibración incluso si la materia aún no se ha movido. A muchos les cuesta llegar a este punto porque se aferran a la idea de que soltar equivale a renunciar. Pero no es lo mismo. Renunciar es abandonar porque crees que no ocurrirá. Soltar, en cambio, es permitir que ocurra de la manera más natural y coherente posible, sin que tu mente esté interviniendo cada 5 minutos. Es confiar en que la siembra ya fue hecha y que la cosecha vendrá a su tiempo, sin que tengas que estar vigilando el suelo constantemente. Sofía lo aprendió justo cuando parecía que nada cambiaba. Ya había integrado muchas prácticas, dormir en estado de gratitud, despertar con presencia, sostenerse en medio de las pruebas. Pero seguía esperando señales espectaculares. Y como no llegaban, una parte de ella aún dudaba. Hasta que una noche, sin planearlo, simplemente dejó de buscar. No hizo ningún ritual. No visualizó. No pidió nada. Solo se acostó, respiró, y por primera vez en semanas, se permitió descansar del proceso mismo. No sabía que justo esa noche el campo terminaría de reorganizarse. 2 días después, algo se destrabó. Una conversación que llevaba meses pospuesta. Una transferencia inesperada. Una puerta que se abría sin que ella la tocara. No fue casualidad. Fue coherencia. Fue resultado. Pero no de un esfuerzo más, sino de una rendición real. Y esa rendición es una forma de sabiduría. Porque quien ya es vibracionalmente abundante no está apurado. No necesita controlar cada paso. Porque ya sabe que lo que pidió no viene desde fuera, sino desde adentro. Y que si lo sembró con claridad, sostenido con presencia, y habitado con acción coherente, el campo lo traerá, de una forma u otra.
No como magia, no como castigo o premio, sino como consecuencia natural. Soltar no es dejar de crear. Es permitir que la creación encuentre su camino sin tus interferencias mentales. Es descansar en la certeza de que el universo no necesita que estés supervisando todo para entregarte lo que ya está vibrando en tu campo. Es saber que la semilla, cuando está bien sembrada, crece incluso cuando no estás mirando. Y tú no estás aquí para controlar el crecimiento. Estás aquí para sostener el terreno fértil, para vivir cada día en alineación con eso que pediste, para dormir como quien sabe que la noche trabaja a su favor, y para despertar como quien no necesita garantías, porque ya se ha convertido en la señal que el universo reconoce. Lo que has leído hasta ahora no ha sido un método, ni una técnica. Ha sido un recordatorio, una reactivación de algo que ya sabías, aunque no lo recordaras con palabras. Porque en el fondo, todo ser humano tiene grabada en su memoria cuántica la capacidad de crear realidad. No como un acto externo, sino como una consecuencia natural de lo que vibra, sostiene y habita. Has comprendido que no atraes con pensamientos sueltos, sino con estados internos sostenidos. Que no se trata de controlar la vida, sino de alinear el cuerpo, la emoción, la intención y el descanso en una sola dirección. Que no importa cuántas veces repitas una afirmación si tu cuerpo vibra lo contrario. Y que no hay sueño más fértil que aquel en el que te entregas sin miedo a quien realmente eres, creador por diseño, manifestador por presencia. Has aprendido a sembrar antes de dormir, no desde el deseo desesperado, sino desde la certeza tranquila. A despertar sin derrumbar lo sembrado, eligiendo cada día como una oportunidad para confirmar quién ya está siendo. A sostener la vibración en medio del caos, sin necesidad de fingir perfección. A encarnar tu realidad deseada incluso antes de verla. A leer las señales sin adicción, sabiendo que el campo siempre responde. A soltar el control sin renunciar, y a permitir que la abundancia llegue no como una visita milagrosa, sino como una frecuencia habitual. Ahora estás listo, no para empezar, sino para vivir como quien ya ha empezado. Porque el verdadero creador no necesita validación. No está buscando pruebas de que el sistema funcione. No se aferra a las señales, ni espera que todo encaje para creer. El verdadero creador ha entendido que todo lo externo es un eco, un reflejo, un resultado inevitable de lo que ya se sostiene por dentro. Y lo más hermoso es que ya no necesitas esforzarte para hacer eso. Porque ahora sabes que puedes vivir desde ahí, sin exhibición, sin lucha, sin drama. Vivir como canal abierto significa caminar en coherencia sin exigir aplausos. Significa descansar sin culpa, sabiendo que el descanso no es tiempo muerto, sino tiempo fértil. Significa mirar al mundo sin urgencia, porque ya no dependes de lo que ves para saber quién eres. Significa dormir cada noche con la certeza de que la vida no empieza cuando despiertas, empieza cuando recuerdas que incluso dormido, estás creando. Y ese recuerdo ya ha sido activado. Porque has vuelto al centro. Porque has soltado el personaje. Porque ya no estás esperando nada. Solo estás disponible. Y eso es todo lo que se necesita. Así que no busques más señales. No esperes más fórmulas. Sé tú la señal. Sé tú la frecuencia. Sé tú el campo. Porque el Creador no duerme. Y tú nunca has dejado de serlo.